Un día más estamos aquí en la tertulia de amigos en Radio Solidaria y Solidaria Televisión. Contamos hoy con la presencia de Miguel Díaz. Miguel, bienvenido. Pues realmente bien hallado, porque vengo de un periplo tremendo, pero por África, pero bien. Bien. ¿Y cómo están las cosas por ahí, es decir, políticamente? En Sudáfrica es un país muy complicado, ¿no? Sí, bueno, la violencia se manifiesta casi continuamente, especialmente en Mozambique ha habido muchos altercados, manifestaciones y hasta muertos y heridos por las represalias policiales. Sí que... Pero bueno, pues ya sabes, vienen tempestades, vienen calmas y luego vuelven a la tempestad mayor. Y así ese es el proceso. Es que África es el continente oculto y muchas veces ocurren ahí cosas igual que en Nigeria, que estamos con una situación... Es curioso que en este viaje llegamos a Angola y ahí había un evento internacional y ahí estaba nuestro presidente. Y después vamos a Sudáfrica y ahí otro encuentro internacional que se conoce que hizo... Está hablando de nuestro presidente del presidente Sánchez. Nuestro presidente. Sí. Mal que pese, ¿no? Sí. Lo es. Y por la voluntad de Dios, porque no hay nada que no esté bajo su control. Pero, y fue, sí, allá acudieron los jefes de la Agenda 2030 y este nuevo orden mundial y bueno, pues no sé lo que habrá. Curiosamente, Davos está rebajando su agenda VOC, es decir, la Agenda 2030, para que pueda asistir o para que asista el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Están diciendo, bueno, vamos a... Claro, dicen, no, mire, si las cosas, aunque me oculten, o esto lo quitan de en medio, no cuenten conmigo. Claro. Y imagino que no solo él, sino que otros presidentes de países harán lo mismo. Es que en realidad a Davos no van todos los presidentes, nunca. No van porque lo que van a hablar lo tienen como muy casi de alto secreto en muchos, sobre todo... en las reuniones más concentradas, porque tienen varias reuniones, ¿no? Sí. Y claro, la planificación de la estrategia del nuevo orden mundial y de la planificación de guerras o de hacer quebrar una moneda o de, yo qué sé, porque son unas especulaciones tan diabólicas y tan impresionantes que, bueno, pues que no van muchos presidentes de gobierno. Van lo que ellos escogen, sí, que ya tienen de alguna manera captado, y van los candidatos que ellos presentan, eso sí que es curioso, y que luego van a ser los presidentes de los países que representan. Por lo intentan, ¿no? El año pasado estuvo Milei, creo que por conferencia no estuvo presente, pero les puso... hizo un discurso memorial. Sí, como cada uno de los que dice. Vamos, juega al grano, pom, desnudando todas las vergüenzas repugnantes de Davos, ¿no? Y de ese plan diabólico del nuevo orden mundial, el Illuminati, y de masonería y de globalismo, vamos. Que es lo que ha provocado tantos conflictos en muchos países. De hecho, ahí tenemos la noticia de una conversación telefónica entre Donald Trump y Nicolás Maduro, que dice, bueno, no ha salido ni bien ni mal, pero ¿qué es lo que le dice? Mira, estás a tiempo de salir, de marcharte. No, es más, sal por tu vida y la de tu familia. Eso es muy fuerte, que se haya filtrado eso, que no sé si será tan drásticamente, pero por supuesto que le ha dicho sal pitando, porque si no, vamos a ir a por ti. O sea, y yo creo que este cerrojazo aéreo es una puntilla. Si se resiste ante este cerrojazo aéreo, pues puede ser que los traidores
En un régimen corrupto siempre aparecen los judas, los traidores, los que matan al dirigente o a algún dirigente, o traicionan para poder salvar su pellejo, ¿no? Esto lo vamos a ver también pronto con los que están presos en la cárcel española por corrupción, exministros y puede ser que los brutos, ya sabes, el bruto que mató a César. A César, pues, entre otros, vamos. Entre otros, que no fue el único, fueron varios. Claro, el bruto fue el ejecutor, pero la brutalidad, qué curioso nombre, ¿verdad? La brutalidad, pues, se manifiesta especialmente en los que intentan salvar su pellejo ante la tormenta que les cae o quieren destronarse. Yo te puedo decir que estoy convencido que el ministro Ábalos cayó en desgracia porque Zapatero se lo quitó de medio debido a que estaba haciendo pues competencia corrupta del lobby Zapatero con el lobby ese lobby que hay en España, que lo conformaron ex dirigentes. Sí, José Blanco, ¿no? José Blanco y el ex ministro del PP, o sea, cuidado, que fue alcalde de Vitoria y que lo conocemos muy bien. Un hombre paniaguado que nunca hizo algo realmente positivo de relevancia. Fue anodino, pero que ahora resulta que se afilió a ese, pues, ¿cómo diríamos?, a ese lobby de información y de conseguir subvenciones y de yo que sé qué negocios, de por lo visto, una red impresionante. Y que está capitaneado por Zapatero, con el blanco, ¿cómo se llama? Sí, José Blanco, sí, Pepiño, le decían. Pepiño, el del gran chalet en las Islas Cíes, ese es Pepiño, ¿sabes? Que nadie se explica cómo pudo conseguir eso en las Islas Cíes. Bueno, chalet o superapartamento, no sé lo que era. Que da igual. Lo cierto es que, pues, claro, la competencia entre los tiburones puede llegar a que se ataquen y ya empiecen el fuego amigo. Esto ya lo hemos visto. Lo vimos asombrosamente en el PP con ese Pelagatos, que no sé cómo llamarle, que Dios, no quiero insultarle, pero con ese expresidente del Partido Popular que tuvo celos y contienda contra la presidenta de la Comunidad Autónoma y que traicionó de una forma vergonzosa. Hizo una exhibición de su grosería y de su maldad en el Congreso al atacar a Vox en la moción de censura, que eso para mí fue de las cosas más repugnantes. Mira que hemos visto cosas repugnantes entre los políticos, especialmente pues, saliendo a la luz las corrupciones, pero para mí fue culminante aquella manifestación. Y no acabo de entender cómo Feijóo no se apartó totalmente de él, y hasta creo que hay planteamiento de volverlo a... Sí, bueno, no, de todos modos, en las familias del PP el grupo de Casado fue incómodo al estatus establecido, y también hubo mucha pelea interna para quitarlo del medio, ¿no? Bueno, lo cierto es que yo comprendo quizá por qué Rajoy, aunque bueno, no lo comprendo ni lo puedo justificar, por qué Rajoy, en lugar de enfrentarse con una moción de censura, no dimitió para que pudiera gobernar la pequeñita, la pequeñita, pero matona, ¿no? Que era la que realmente estaba queriendo ejercer el dominio total en el PP, ¿no? Y el gobierno español.
porque seguro que dice, no, antes que prefiero enfrentarme a los tiburones antes que enfrentarme o sea, que ceder el paso a esta Jezabel, ¿no? Y bueno, podía haber convocado elecciones, creo que tenía que haber hecho. Es lo que tenía que haber hecho. Pero no tuvo el coraje, el valor y no tuvo la entereza, porque pensó que podía vencer la moción de censura. Contaba con que en la concesión que hizo al PNV, esto es impresionante, la política que juego de tronos, no, que juego de demonios. Eso de Juego de Tronos sería mejor cambiarlo por Juego de Demonios. Pues yo creo que pensó en que PNV haría honor a la prebenda de no sé cuántos millones que consiguió para votar a favor de los presupuestos de Rajoy, que son los únicos que hay todavía después de varios años. Esto no es razonable, ¿no? Bueno, no son los no, ha habido otros después. Ha habido otros, sí, es verdad. Justo no, al final de la... Pero hubo prórroga de esos presupuestos, sí. También hubo prórrogas, ¿no? Pero ahora... lo que sí que estamos viendo es que en la política, tanto nacional como internacional, pues... los espíritus malignos mueven las fichas conforme a lo que Dios les permite, claro. Curiosamente, bueno, la respuesta de Nicolás Maduro a Trump fue, bueno, si salgo yo, que quede Delcy Rodríguez y su hermano y Diosdado Cabello. El jefe de la droga. Es decir, todo el entramado que hay. Y también es verdad que ahora mismo, hablabas de Zapatero, en Estados Unidos han abierto un proceso judicial están en fase de instrucción a Zapatero por todas estas acciones que no solamente las ha hecho en España, sino que también en Estados Unidos ha estado metiendo su lobby para ha aprovechado al comunista socialistoide de Biden. O sea, que ha tenido la puerta abierta, eso está claro, ¿no? Mientras ha gobernado Biden, porque pues forma parte del entramado. A mí me sorprendió, en cierta manera, que en la entrega del gobierno de Biden a Trump, el día anterior, le nombran mestre de la masonería africana. La africana es yo diría, la de mayor énfasis en la brujería, ¿no? Y en el vudú, al estilo Haití. Pero, bueno, pues lógicamente cuando el gobierno de Trump comienza a investigar, pues salen los colaboradores de malignos de toda esa entramada que ha destrozado Estados Unidos, claro, moralmente. De hecho, parece ser que los últimos 4 meses del gobierno de Biden, los decretos que se firmaron no los firmó Biden, sino un sistema electrónico automatizado que firmaba los documentos sin que él interviniera. A lo mejor ni se enteraba porque estaba ya parkinsoide. Y que ahora mismo Trump ha decretado que esas firmas no son válidas porque no están hechas firmadas a mano, directamente por el presidente. Lo cual es imprescindible en cualquier documento de cierto nivel. Es imprescindible en cualquier contrato. Sí, pero ahora las firmas electrónicas sirven y las puede poner cualquiera. Es decir, si tiene acceso... Pero las firmas electrónicas personales se pueden hacer porque tú das el visto bueno. Claro. Antes de que se firme electrónicamente. Tienes que dar el visto bueno, o bien, no sé cómo, con tu ojo, con tu huella dactilar, o verbalmente, o con un mensaje, lo que sea, ¿no? Y bueno, pues va a salir a la luz, pero es que no solamente le cae la del pulpo en Estados Unidos a Sánchez.
A Zapatero. Que no. Sánchez está involucrado también, pero... Claro, porque es que es su sustituto, es su alumno. Esto es increíble. Zapatero abrió la caja de Pandora, Zapatero legalizó la ETA, Zapatero abrió nada menos que el independentismo catalán a niveles insospechados porque aprobó en la nueva Constitución o el nuevo... Sí, los estatutos de Cataluña, que luego fueron derogados porque el Tribunal Supremo se los cargó, pero él los aprobó. Este habría aprobado los nuevos estatutos del País Vasco que presentó Ibarretxe, y que, claro, fueron tirados a la basura porque no tuvo quórum. Pero no tuvo escrúpulos para romper y rasgar. Y para mí, que es el instructor, y es el que ejerce pues la sagacidad, no, la astucia perversa de Sánchez, porque yo no creo a Sánchez, fue un hombre anodino, no creo, y es más, como no tiene más remedio que intervenir con su personalidad y su carácter, pues se repite y es de una torpeza verbal y de una torpeza de discurso, ¿no? De análisis alucinante. Entonces sigue una ruta que le marca Zapatero y que le marca los Illuminati, de los cuales es el mayor representante en España, y que pretende nada menos que hacer del Escorial, no del Valle de los Caídos, un memorial histórico dirigido por la masonería, para poder hacerlo útil a todas las personas. Es lo que está planificando. O sea, es que es demencial este asunto, ¿no? Y yo, para mí, que el maquiavelismo de Sánchez viene de Zapatero. El Bambi de la sonrisa y los hoyitos que tuvo lo que él llamó talante, continuamente decía talante, pero que el tío va y repite y gana las elecciones y gobierna 2 veces, lo cual nos asombró de una forma impresionante. Mi esposa y yo decíamos, si vuelve a ganar, casi es mejor que no vayamos de este país, y que no podemos irnos a ningún lado salvo que el Señor nos indique, pero es que el tema era clarísimo, ¿no? Es el espíritu del engaño, ¿no? El espíritu del engaño. Que se manifestó y que sigue ahí. Y bueno, hablábamos de Venezuela, que está a punto de caer ese régimen, pero al lado está Nicaragua, bueno, al lado, queda cerca, es decir, tienen costa en el Caribe los dos, así que muy lejos no están. Y ahora mismo el régimen de Nicaragua, de Ortega, acaba de liberar a 60 presos políticos por presión de Estados Unidos, que es el primer detalle de debilidad que está mostrando el régimen nicaragüense. Es que un bloqueo de Estados Unidos... No sé cómo no funcionó con Cuba, no lo entiendo, estando ahí al lado y siendo una isla, ¿no? Porque el otro día... No sé cómo no funcionó el bloqueo. Es que o no lo hicieron bien, o no apretaron, o no interesaba. O Guantánamo, que está ahí, que convenía, o el pulso con Rusia hizo que... Porque es un bloqueo falso. Claro. Porque en realidad Estados Unidos sigue operando en Cuba. La mayoría de los alimentos que comen los cubanos vienen de Estados Unidos y imagino que a cambio de productos propios de Cuba. Pero no tiene ni petróleo, ni tiene gas, ni tiene Cuba. ¿Qué tiene? Bananas, o sea, no sé cómo explicarte. Café, cacao, yo qué sé, pero... O tendrá tierras raras, o tendrá alguna cosa... Es que no, está todo tan oculto. Claro. Lo que es esas negociaciones vergonzosas
que se saltan sus propias leyes y sus propios bloqueos y las contradicciones, ¿no?, políticas interesadas. Pero bueno, pero en cualquier caso esto va a cambiar, porque yo creo que Trump se quiere despedir de la política y del mundo, pues no con el premio Nobel solamente de la paz, ¿no?, sino con una revolución republicana contra toda la corrupción y contra toda esta dominación de izquierdas, ¿no? Lo peor que pudieron hacer durante el gobierno de Biden es atacarle de la forma tan feroz que lo han atacado, porque se han encontrado enfrente un enemigo poderoso. Y muy valiente, ¿no? Muy valiente, y con una inteligencia de luchador demostrada como empresario, porque un empresario tiene que demostrar, vamos, siempre la competencia en un mundo global es gigantesca, ¿no? Y ha superado todas las luchas, pero ha empezado por Venezuela, y que, ojo, cuando veas las barbas de tu vecino pelar, pon las tuyas a remojar. Puede ser que el siguiente sea Nicaragua, pero que se prepare también Brasil. De hecho, Brasil de Venezuela se ha retirado absolutamente y no quiero saber nada porque tengo la amenaza sobre mí mismo. Claro, porque y va a ser a través de la injusticia con Bolsonaro. Porque no cabe duda de que es un abuso diabólico lo que han hecho con Bolsonaro, que primero casi lo matan encima. O sea, ¿y quiénes fueron los agresores? ¿Dónde está la revelación del cerebro que ordenó intentar asesinar a Bolsonaro? Esto es tremendo, ¿no? Y bueno, ya vemos que encima hay una involución lógicamente orquestada por todo el pensamiento patriótico, económico, y de defensa de principios y valores que hace Trump. Chile... Sí, que saldrá Kraft. Va a salir este monstruo que hay ahí, que lo sacaron del psiquiátrico para gobernar, porque no sé cómo se puede explicar que en una palabra, los autores de este plan de la izquierda radical, de la ultraizquierda, que se llama lo de Puebla, el acuerdo de las naciones izquierdistas, pues como Soros, uno de los autores más conocidos, uno de los dirigentes más conocidos, pues ya están replegando y se están refugiando en Europa, donde ha ido medrando, curiosamente, este movimiento de la Agenda 2030, este movimiento del plan global, porque en Europa es donde nació la masonería moderna, diríamos. Sí, desde la Revolución Francesa con la francmasonería. Fue el cambio radical en la historia de la humanidad. Y entonces ha rebrotado y a esas raíces los demonios antiguos y los ídolos antiguos se levantan ante una maldición genética de personas no regeneradas. Y curiosamente son los que gobiernan. ¿Quiénes gobiernan en Europa, salvo la decencia de Hungría, que encima está demostrando un crecimiento económico sostenido, está demostrando una paz y una tranquilidad social manifiesta, a pesar de que van extranjeros manipulados, pagados para crear... Sí. ¿Qué es lo que hacen? Pero está para crear conflicto. Polonia, que aunque el presidente, el primer ministro... Lo puso la Van der Pfizer. La Unión Europea, pero el presidente del país es de la misma línea que Hungría. Patriótica. Chequia también es de la misma línea. En Austria
estamos con una situación muy parecida. Y en Alemania porque mintió descaradamente el que está gobernando, casi apostando de que cero inmigración ilegal y todos los principios o las postulaciones patrióticas, y luego resulta que inmediatamente que gobierna vuelve a abrir la caja de Pandora, vuelve a abrir el sistema. O sea, engañó rotundamente contra un movimiento que ha asombrado en Alemania. Y que sigue creciendo, sí, es alternativa. Pero hablando de Trump, pues yo creo que sí, que va a empezar a desfenestrar, pero vamos, de una forma firme. Ahora porque mismo tiene el poder para hacerlo. Y primero con el mercado más consumidor del mundo, y con una población gigantesca, y con un potencial económico gigantesco, pues sí. Pero si todos claudicaron ante fue una vergüenza ante los impuestos de... sí, los aranceles. Los aranceles. Hasta China claudicó, que al principio echó el pulso y dijo, pues yo más. Y entonces Trump dijo, sí, pues yo más. Vamos a ver quién llega, a ver quién claudica. Juego de póker. Sí, de demonios. No son peones, son demonios todos los que mueven a los peones, a los seres humanos que son puestos por ellos, que gobiernan. Entonces, yo creo que se va a centrar en atacar a toda la corrupción política, económica y de inmoralidad que está establecida por América. Y bueno, pues los mismos participantes de esta red diabólica van a dar la vuelta. Que es todo lo que va a pasar aquí en España con algunos que van a intentar salvar su credibilidad. Porque claro, ¿cómo pueden perpetuarse después de que han participado en la corrupción cuando les ven en la cárcel? O sea, ya no pueden perpetuarse. Si quieren sobrevivir, aunque algunos van a renunciar a sobrevivir si se van con las maletas llenas de dinero, como siempre pasa. Y entonces vamos a ver políticos de estos países que se van a presentar en las listas de los partidos apoyados por Trump. Esto es curiosísimo. Sí. Y al final es lo mismo que ha pasado un poco en Bolivia. En Bolivia, sí. Y ahora en Honduras la izquierda queda hundida en un 10-12%, pero están le llaman trumpista, el que es apoyado por Trump, y otro, que es lo mismo que pasó en Bolivia, que es derecha, pero menos derecha, más intermedia. Es uno salido de la izquierda. Son gente salida de la izquierda que son camaleónicos y que les da igual todo. Lo único que quieren es la poltrona y el dinero. Y están ahí. Están casi. Dicen que hay un empate técnico. En Honduras no hay segunda vuelta. El que gana, es decir, si hay 5 o 6, el que saca más es el que se queda de presidente, aunque no tenga la mayoría. Aunque luego tenga que pactar aunque esté en las leyes. No, porque es solamente presidencial. No es cameral. Son unas elecciones presidenciales. Entonces el que tiene el mayor apoyo, aunque tenga un 42, un 43%, queda como presidente. Aunque luego lo que es la legislativa y todo eso no esté con él o lo que sea, es otra historia. Pero el presidente queda, creo que son para 5 años, queda él como presidente del país, que es un régimen presidencialista que elige al presidente al primer ministro y que organiza el país. El primer ministro elige a los ministros. Eso es. Pero luego en la Cámara tendrá la proporcionalidad de cada uno de los partidos que ha conseguido los votos. Pero están ahí, que si
uno gana por 100 votos al otro, queda como presidente. Sí, o por 5. Igual. Eso es. Y la alternativa es, pues eso, uno de derechas que no es tan de derechas, sino que puede, es decir, está ahí en medio y ese es el colocado. La alternativa es el disfraz. Es el colocado. Es el colocado, disfraz, sí. El cambio maquiavélico de algunos. Es que, por ejemplo, que Marlaska haya estado con el PP primero. Bueno, cuando ves la historia de estos y estos personajes que son tan socialistas y resulta que sus padres, sus abuelos y no sé qué, pues han estado con Franco y bueno, ¿para qué vamos a hablar de todos los antecedentes del nazismo? Con acuerdos con Hitler en el País Vasco y todo esto que huele, que apesta, ¿no? Y entonces, porque vendieron prácticamente Euskadi, o sea, incluso vendieron Asturias a Franco y le facilitaron para que pudiera gobernar, o sea, para que pudiera ganar la guerra sin sangre, bueno, cosas. Entonces, por eso hay tanto interés en cambiar la memoria histórica. Porque es inapelable la realidad de lo que sucedió con la Segunda República, por ejemplo. Sabemos que los franquistas hicieron atrocidades, pero vamos, ni comparación. Vamos a ser justos. Mira que yo fui uno de los estudiantes universitarios más rebeldes contra Franco, o sea, ¿de qué voy a hablar? Pero sin embargo, en un análisis objetivo, las atrocidades que cometió el franquismo son, vamos, minucias al lado de las que cometieron los de la Segunda República y las que cometió el socialismo desde su comienzo. Sí, está claro. Es curioso, hemos visto una serie de reportajes que han salido en base a esa ley de memoria histórica, que es otra chapuza, porque pusieron una fecha a partir de la cual y han sacado varios documentales anteriores a esa fecha. ¿Anteriores a Franco? No, eso es anteriores a Franco, justo en la República, y que se ven todas las atrocidades que se cometieron, especialmente en Cataluña y en Madrid. Claro, pero es curioso. Lo que hace el zorro astuto, maquiavélico, izquierdoso, pues es siempre culpar, al contrario, de sus atrocidades. Siempre. Intentar convencer. Eso es lo que hizo el famoso dirigente de la propaganda de Hitler, o sea, convencer que los judíos eran condenables y que había que matarlos a todos porque podían producir una hecatombe en el país, ¿no? Es que en Alemania, después de la Primera Guerra Mundial, todos se cebaron en contra de Alemania porque había sido el enemigo a vencer y lo vencieron. Y entonces hubo una crisis económica impresionante en Alemania y aprovechan esa crisis para echar la culpa a los judíos porque ellos no sufrieron la crisis de la misma manera que el resto de Alemania. ¿Por qué? Porque su vida era protegida por Dios según la promesa bíblica y porque tenía una inteligencia superior y no se mezclaban en conflictos de ese tipo, aunque manifestaran su egoísmo, su avaricia, etcétera, ¿no? Como todo ser humano. Pero siempre con un nivel de dominio propio y de sabiduría, pues eso, claro, salomónica, verdaderamente. No como la de un periodista que acabo de oír, que un periodista ha dicho que él no tiene un colmillo de sabiduría, sino que su sabiduría es salomónica, no de mordida, ¿no? Pero bueno, nada. Bueno, que lea la epístola de Santiago, que habla de la sabiduría que viene de lo alto, que es pacífica, amable,
llena de misericordia es divina. y de buenos frutos, que es la única sabiduría válida, ¿no? Pero realmente estamos en un mundo muy complicado. Está pendiente el tema de la paz, de la guerra de Ucrania, que se ha hecho crónica, y que Trump está empeñado en terminar con esa guerra, junto con otras que ha ido frenando a lo largo del mundo, ¿no? Pero especialmente esa, porque también la guerra de Ucrania tiene un componente muy, muy importante en Europa y que muchas veces uno no llega a entender cuál es la fijación de la Unión Europea para mantener esa guerra en pie. Porque dice, no, es que la guerra está en la frontera de la Unión Europea. Dice, pues procura que no siga adelante esa guerra. Todo lo contrario, de decir, no, me interesa que siga. Entonces, no encaja. Esos extraños procesos y pensamientos y deseos de la Comunidad Económica Europea, no de todos los componentes, pero un grupo importantísimo. Lo que es el núcleo de Bruselas. Sí, ese es babilónico, es la filosofía woke y es la filosofía del nuevo orden mundial. Hay que quebrar a Europa. Es el primer principio. ¿Para qué? Para que la ciudadanía europea, que ha llegado a un nivel de decisión propia y de rebeldía ante la imposición, pues se vaya quebrando y los ciudadanos europeos sean dóciles y eso, pues sean pobres, pero resignados, no con la felicidad falsa de la resignación. Por lo menos sobrevivimos, por lo menos comemos, ¿no? Entonces es un plan de destrucción de la voluntad europea, del europeo, que sin duda llegó a un nivel de decisión personal muy alto que no podía ser tolerado en un plan totalitarista del orden mundial en Europa, donde se va a implantar el anticristo en Europa. Eso está bien claro bíblicamente. Pero empezó por Inglaterra. El inglés es el europeo más individualista que ha existido y que existe. ¿Por qué? Porque no tiene ni siquiera documento de identidad. Si el inglés no quiere más que respetar las leyes que acepta, y no muchas, las mínimas posibles, ¿no? Y por eso surgió ese famoso Brexit. Forma parte del plan europeo, porque Europa, que quería proclamar los programas de avance hacia el totalitarismo. Claro, con Inglaterra no podía. Con Inglaterra no podía. Por ejemplo, pues ya había planteado la bestia y el 666 casi, es decir, el control de la economía a través de la bestia de Bruselas, hace 20 y tantos años. Y claro, Inglaterra dijo que nastis. Y después, armamento europeo, ejército europeo y cesión de soberanías. La moneda electrónica que quieren implantar. No renunció a la libra esterlina. No, hombre, porque claro, es que la monarquía se basa precisamente en esa superioridad. Siempre además fue la libra la más valorada, ¿no?, de Europa, ¿no? Ahora vale menos que el franco suizo. Estaba pero bueno, en el marco suizo, sí. Ahora el que más valorado es el franco suizo, que no saben cómo detener ese crecimiento de valoración porque claro, les perjudican las exportaciones. Pero bueno, entonces yo creo que la batalla más fuerte para que Dios nos dé una tregua de posibilidad de que prediquemos el Evangelio es atar y reprender este totalitarismo en Europa que va a querer impedir el que nadie hable, que nadie se le atreva a pronunciar el nombre de Jesucristo, porque está
completamente dirigida por Satanás para atacar al cristianismo y a los judíos. Primeramente por los judíos, como bíblicamente siempre ha sido, sí, y se repite proféticamente, y después a los cristianos. Y como contrapartida abrir las puertas, sobre todo al islamismo, porque hay como una especie de admiración al control del Islam, que es su misión. Y como todos, como borregos y esclavos, se someten, sumisión. Y eso es lo que quieren, sumisión. Y por eso estarían dispuestos y acabarán haciéndolo, a controlar el islamismo y usarlo para lograr la sumisión. La Sharia en Europa, que obligará a todos los hombres a estar sumisos. La moneda digital, el euro digital, que quiere controlar el otro plan que había, que era la ciudad de 15 minutos, para controlar a las personas. Eso no han conseguido. No, está en proceso. Pero está en proceso. En Madrid parece que el PP de Madrid ha querido un poco jugar con ese tema. Es algo vergonzoso cómo están queriendo controlar hasta eso, la territorialidad de la ubicación y que nadie pueda salir. Los guetos. Ahora, lo de la moneda digital es grave. Sí. Y luego están... Es grave porque va a controlar el consumo, que es lo que están detrás, el consumo. Sí, claro. Para que el hombre no pueda consumir más que lo que determine. Están contaminando las tierras. Están contaminando las tierras. Es muy paranoico lo que estás diciendo. No, es lo que están haciendo. Contaminando las tierras. Los niveles de metales pesados en las tierras de cultivo en España. España ha sido siempre un granero, igual que Ucrania, ¿no? Allí se metieron con el tema de los transgénicos y aquí están queriendo contaminar la tierra para que los alimentos que salgan de aquí sean cada vez más pobres y desertizar España lo más posible. Eso están queriendo hacer, pero luego lo intentarán con Francia y con Italia. Volvemos a la sumisión y al control económico. Uh-huh. Pero sobre todo, porque el control económico no es que lo tengan del todo, pero lo tienen casi todo. Pero lo más importante que usan es el control político, el control del dominio de la política, del gobierno, de las personas. Y esto es satánico total. Sin embargo, claro, está viendo Ya Orwell lo advirtió. Sí. Lo que pasa es que se equivocó en la fecha, pero acertó mucho cuando... Está viendo un movimiento que es esperanzador, de cristianos que están saliendo a la calle, a tomar la calle con paz, con pacificación, con alabanza y con una actitud de servicio. Esto está empezando a ocurrir en diferentes lugares en Europa. Está empezando. Son brotes. Como la mano pequeña la nube pequeña que vio como la mano de Elías, ¿no? Y está habiendo un despertar de ese tipo. Decir que... No, sin duda, tiene que cumplirse las profecías de que tiene que haber la lluvia tardía, el último gran avivamiento, y por lo tanto es precisamente todo este régimen destruidor que Dios ha desatado, ha permitido, que el quebrantamiento se está produciendo cada vez más. Muchísimos, y van a ser millones los que van a reflexionar y decir, bueno, esto es el infierno. Nos están metiendo en el infierno, sí, directamente. Porque, claro, cuando a alguien le preguntaron, ¿usted cree que existe el infierno? Sí, que está en la tierra. Digo, sí, pero este es el que está aquí, por el pecado y por el príncipe de este mundo, Satanás, que ha establecido ese infierno. Hay un anticipo del infierno. Y que es un anticipo, pero luego no llames mentiroso a Jesús, porque hay un lago de fuego. Aparte del infierno llamado Hades o Seol, que está dentro de la tierra, que es donde van todas las almas de aquellos que mueren sin Cristo, ¿no? Y el asunto, pues es bien claro. El Señor es el que tiene el control. ¿Y qué quiere Dios? Salvar. Dios no quiere dominar. Ya tiene todo el dominio. No hace falta... que lo pretenda, lo tiene absoluto. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, dijo Jesús. Por tanto, lo que quiere es salvar a las almas. Él ama a los seres humanos
y quiere añadirlos a su familia eterna. Y el amor que ha demostrado es tan inmenso, tan glorioso y sublime que no alcanzamos a entender. Pero es la naturaleza de Dios. Y va a quebrantar con más terremotos, más inundaciones ahora mismo. Es curioso, en Indonesia. Sí. Unas inundaciones terribles. No sé si son ya 500 muertos. Sí, luego en Hong Kong los incendios. En fin, fuego. Agua y fuego. El agua ya no la usará como con el diluvio universal porque prometió nunca más enviar un diluvio universal. Pero inundaciones para arrasar. ¿Y en qué países? Indonesia. Indonesia es un país que mata cristianos. Es que hay que ver las causas que hay detrás de por qué Dios permite. Porque yo les preguntaría a la gente, ¿usted cree en Dios? Sí. No, ¿usted cree que Dios no tiene arte ni parte en lo que sucede en el mundo? ¿Usted culpa a este o al otro de estas inundaciones? Cúlpele a Dios si tiene valor. Porque Él es el que lo permite. Claro, que si usted le culpa a Dios con mala fe, con intento de enfrentarse con Dios, ay, amigo. De hecho, ay, de usted. No se habla, pero la inundación que hubo en Valencia ataca principalmente a unos lugares donde la brujería tenía especial... Claro. Es decir, mucha gente es víctima de la realidad y no son conscientes de que están encima de una bomba, ¿no? Pero independientemente de la mala acción de los gobiernos y de las políticas medioambientales y todas estas cosas de las que se está hablando, hay un plan de Dios detrás, porque son atacados precisamente lugares donde había una actividad diabólica especial, ¿no? de mucho tiempo atrás. Es decir, en la zona de Paiporta, toda esa zona es una zona donde hay una influencia espiritual grande en ese aspecto. Y que también hay que analizar las cosas así. Hay otro tema que es que se nos acaba el tiempo. Sí. ¿Qué pasa con Israel? De repente, bueno, parece ser que siguen saliendo cadáveres de los secuestrados. De los túneles, sí. Y siguen, de los escombros. Sí, siguen entregando y siguen... bueno, a veces ya los tienen localizados hace tiempo y los van soltando gota a gota, pero bueno, la realidad es que antes de ayer, yo estaba escuchando que decían se está llegando al cumplimiento de la primera fase de paz para entrar en la segunda. Es decir, el proceso de paz en Israel sigue un proceso adelante, es decir, paso a paso. Está ocurriendo con Líbano, el Papa ha ido ahora al Líbano y no ha habido ningún conflicto. Extrañamente, Líbano, que era un país súper cristiano, absolutamente cristiano, que fue arrasado por... Salieron corriendo, los he visto por un montón de países de África exitosos como empresarios y generosos, porque ayudan a las obras sociales, sí. Nos ayudan a remar en muchos países. Y entonces, pero han salido, pero ¿cuántos quedan allí? Del 80 y tantos % que había, o no sé, ahora si quedan 15, un 20, sí. No sé. Sí, pero que quiero decir que hay una paralización de toda la acción. Hombre, ¿cómo no se van a parar si las bombas no dejan de caer, si la eficacia del ejército y del plan de Israel para defenderse y para decir, cuidado, no nos toquéis las narices, que ya estamos hartos. Sí. Que oye, y donde las dan las toman, y desde donde lanzan un misil hay una réplica inmediata, sí. ¿No? Y ahora mismo pues siguen con esa ejecución sistemática, selectiva, tanto en Líbano como en Siria. En Siria y como en Gaza. Porque no han cesado los ataques de Israel a donde quiera que encuentran un foco asesino. No es justificable desde el punto de vista de las personas de fe
que nuestra guerra es en oración y Dios hace y ya está. Pero yo me pongo en su lugar, sin la fe que tengo, si estuviera en su lugar, vamos, sin duda alguna, sería parte de esa represalia y defensa. Lo que ahora es extraño, parece que Netanyahu pide al presidente del país, le pide el indulto, porque llevan, no sé si 15 o 20 años atacándole, y que, claro, no quiere seguir en ese desgaste con el cual pretenden quitarle de medio, porque le gustaría dejar zanjado el tema de Palestina, el tema de Gaza, entre otras cosas. Y bueno, y por supuesto, porque de ninguna manera le apetece pues ser la ignominia y lo que viene con este proceso, ¿no? Porque claro, no sé a qué nivel delante de Dios lo sabe, hay culpabilidad en Netanyahu, ha cometido errores seguro, pero a nivel personal, de corrupción, yo no lo sé. Me extraña un poco. Y conociendo como conozco la mentalidad de la izquierda socialista israelita, que es poderosísima, pues ahí vimos a Simón Pérez, que estaba dispuesto a entrar a Jerusalén de vieja y el Golán y lo que fuera, en una combinación con Clinton y con... Bueno, yo qué sé. El asunto es que conociendo toda esa estrategia diabólica del socialismo ateo judío, pues no es de extrañar que esté totalmente exagerado y corrupto el proceso que hay contra Netanyahu. Y a mí me huele un poco que no es como los trajes de camp, quizá lo que pueda haber ahí, pero de ninguna manera justifica esta feroz persecución que hay contra él. Eso es lo que yo pienso. Podría perseguírsele porque y políticamente ha cometido errores de juntarse por obligación, pactar para poder gobernar con quien no debía. Pero claro, eso lo cometen, mejor callar, lo cometen todos los que quieren gobernar. Y claro, ha pactado con los ortodoxos durante tiempo que han exigido pues radicalismos que él, casi más norteamericano que israelita, pues no habría aceptado jamás. Sí, porque su mentalidad no es tan... Es más liberal que ortodoxo, no es ortodoxo de ninguna manera. Y yo diría que es más protestante o evangélico que ortodoxo en términos religiosos. Pero claro, ¿quién se atreve a afirmarlo, a decirlo? Yo diría, ¿no? Pero entonces vamos a ver qué hay de ese indulto, si se lo dan. Probablemente no se lo va a dar, porque no sé muy bien cómo es el presidente, ni si está dispuesto a mojarse en ese sentido, ¿no? En cualquier caso, pues aunque sigan peleando contra él y queriéndole llevar al Tribunal de la Haya, que no lo van a conseguir, él sigue firme. Y si Dios permite que le sustituyan, es para que se cumpla una profecía terrible de Apocalipsis 3:1. Yo quitaré de ti el sustentador, el fuerte, el protector. Sería para que se rompa la protección de Estados Unidos con Israel y el nuevo gobierno, para que Israel se haya quebrantado, los judíos en todo el mundo, y vuelvan a casa. Es un plan divino, que tienen que volver, no puede quedar ni uno fuera. Para eso les ha dado la tierra. Claro. Y pienso que eso será después de Trump. Y ojo, eso es una situación para Israel complicada, porque ahora está comenzando a hervir una renovación del antisemitismo mundial. Pero esto no es todavía la ebullición
a la que se va a llegar proféticamente descrita en la Biblia, ¿no? Y que Dios va a permitir para la alegría total. Porque de Trump dicen el sustituto, ya están pensando en quién va a sustituir entre Vance y el que está ahora llevando todo el tema de la paz de la guerra de Ucrania. Entre ellos dos, claro. Si no ser que el de Florida, pues... sí, bueno, pero si sale Vance al final, que es un católico, que está alineado con el Vaticano... Uy, es muy alineado con Papa, no, Papa. Ese es mucho más peligroso, es que ahora no me viene el nombre del otro, y ese sí que podría ser el que levante el brazo de apoyo a Israel. Además, con la bendición papal y la instrucción papal, que tiene siempre una raíz oculta de antisemitismo y en muchos casos históricos nada de oculta, sino descarada, ¿no? Entonces, pero vamos a ver. Sí. Porque, claro, lo que sí sucederá es que Trump no puede volver a gobernar, aunque le gustaría cambiar esa ley, No, es que hay una interpretación, porque él estuvo 4 años y si hubiera hecho los 8 seguidos ya no puede presentarse. Pero, si no los hace seguidos, ¿sí puede? Ahí es donde está la interpretación. Por eso van a intentar ahí... Entonces dice, ¿son los 8 seguidos o los 8 partidos? Es decir, ahí es donde... Es que no hay ninguno que haya estado más de 8 años, aunque hayan sido partidos, ¿no? Solamente hay el caso anterior de un presidente que volvió a ser después, creo que es del siglo XIX. Es decir, entonces... Y el tema es la interpretación de ese texto. Pues si hay un antecedente, a lo mejor se pueden agarrar ahí. Desde luego que Trump lo va a intentar, porque su plan es tan vasto, tan extenso, tan impresionante, que no va a poder cumplirlo en 2 años. Va a intentar, está acelerando. Va a empezar vamos a ver, Venezuela caer. Eso está claro, eso está determinado y además todos lo saben. Incluso Rusia va a ceder. Ojo, va a ceder. ¿Por qué? Porque, claro, le conviene ceder para recuperar la credibilidad mundial con Estados Unidos, sobre todo, para recuperar una situación económica boyante que tuvo. Y que es lo que al nuevo orden mundial le provocó de machacar a Rusia, porque no quería entrar en el globalismo. Porque ¿a quién se le ocurre querer hacer que el oso se agache y se meta en ese túnel? ¿Pero qué dices, hombre? Se meten las ratas todas, se meten en esa cloaca de diabólica del nuevo orden mundial. Pero el oso panda de China, pero con China no se han atrevido. ¿Por qué? Porque les interesa muchísimo ganarse a China. A China se lo querrán ganar con la falsa bondad y con, yo qué sé, pero al oso ruso, siberiano, al oso polar, de KGB, de mentalidad de KGB, de firmeza, de orgullo y de guerrero, ¿de qué? Y entonces lo mejor es aniquilarlo. Y han involucrado a toda Europa. Y siguen empeñados en mantener la guerra. ¿Quiénes? Pues el Macron y sobre todo la misteriosa Jezabel que gobierna la presidencia de la Comunidad Económica Europea, la Mr. Pfizer. En fin, pero ¿qué nos queda? Orar. Y ya me hablas de Israel, pues oye, salimos, si Dios quiere, el lunes para Israel, un grupo de hermanos a peregrinar y a bendecirlos, a orar por ellos, a intentar abrazarles, a no politizar en ninguna manera, sino a mostrar la voluntad de Dios, que es amor y que es amar y servir. El amor es servicio, el amor es generosidad total, sin razonamientos.
hasta amar al enemigo. ¿Sí? Y vamos allí a bendecir a Israel y a mostrarles que no somos antisemitas, que somos, yo diría, de los mejores amigos de Israel, verdaderos, entre los mejores que tiene hoy, como dijo Netanyahu, que somos los evangélicos, ¿no? Y por eso oren por nosotros en este viaje, para que Dios nos utilice, nos use para mostrar lo que es el verdadero Dios de Israel, de Abraham, Isaac y Jacob, manifestado en carne como hombre, en la persona del Cordero de Dios, el Hijo de Dios, Jesucristo, el Señor, el verdadero Mesías y absoluto y único Mesías para judíos y gentiles. Vayamos allá a mostrarlo con la máxima humildad que podamos y el inmenso amor que Dios nos da por Israel. Oren por nosotros, por favor. Qué bueno que podáis llevar la luz de la Hanukkah y el aceite nuevo que vino a partir de los 8 días. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, gracias, Dios. Estamos tan animados en ver tu mano, sí, Jesús, en tantos lugares, en tantas situaciones, pero seguimos siendo conscientes de que el mundo está gobernado todavía por el príncipe de las tinieblas, al cual queremos reprender y proclamar, Señor, tu gracia, tu luz y tu presencia. Señor, especialmente ponemos delante tuyo este grupo que va a viajar a Israel, Jesús. Señor, para que tú los llenes de tu unción santa, Señor, y puedan ser una vez más el brazo amigo, el consuelo adecuado, Señor, y la provocación a celos para el pueblo de Israel. Señor, que ese tiempo sea un tiempo de bendición. Sí, bendecimos Jesús. A cada uno de los que van a ir, Señor, para que tu gracia esté en ellos y que este tiempo sea de renovación especial para cada uno de ellos. Pedimos tu bendición para el ministerio en el que nos has puesto, para la Iglesia, Señor, que tú la reavives, Señor, y que soples de tu Espíritu Santo para que podamos ser el testimonio que el mundo necesita, siendo sal y siendo luz a este mundo, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y gracias, Miguel, por este tiempo, por tus reflexiones. Ya sabes, al Señor siempre y a ti. Y gracias a ustedes por acompañarnos en este programa, deseándoles un día más que Dios traiga gracia y bendición a sus vidas, sus familias, sus trabajos. Que Dios les bendiga.